Hola, bendiciones, Dios les bendiga. Jesucristo les bendiga a los hijos e hijas de Dios, a la creación de Jesucristo. Esta palabra que el Espíritu Santo nos regala hoy, que nos inspira hoy, el Espíritu Santo es una palabra de edificación, de consolación, pero también el Espíritu Santo hablará a su corazón, a su alma, a su espíritu. Hoy en día hay mucha controversia acerca de los temas, de las culturas, pero también por ejemplo, hay situaciones o controversia, las palabras alrededor del mundo acerca de los tatuajes. Hoy el tema que el Espíritu Santo me regaló es el origen de los tatuajes. Hoy mucha gente se tatúa siendo cristiana o secularmente. Es algo controversial porque muchos dicen que es bueno, otros dicen que son malos y todo ello. Hoy a través de la palabra de Dios, hoy a través de la presencia del Espíritu Santo, hoy a través de la inspiración del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, vamos a entender acerca de los tatuajes. Vuelvo a repetir, el tema de hoy se titula El origen de los tatuajes. Hoy en día, esta palabra el Espíritu Santo me la inspiró muy fuerte en estos días, y esta palabra es más específica a los hijos e hijas de Dios. Realmente es lógico, es normal para la gente del mundo secular tatuarse y todo ello, pero hoy en día está cayendo un problema acerca de los hijos e hijas de Dios. Están haciendo o se están tatuando siendo ya hijos de Dios, porque vuelvo a repetir, una cosa es la creación de Dios, la gente secular que haga esta práctica de tatuarse o esta acción de tatuarse, y otra cosa es que los hijos y las hijas de Dios lo hagan. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos marca en Romanos que Jesucristo nos sacó de las tinieblas a la luz. Tenemos que marcar la diferencia como hijos, como hijas de Dios, a la creación de Dios. La gente del mundo secular se tatúa, es normal, pero cuando ya los hijos y las hijas de Dios hacen lo mismo, ahí hay un problema. Amén. Hoy vamos a entender de dónde surgió los tatuajes y qué es lo que nos dice la historia, qué nos dice el mundo, la cultura, la historia, pero también vamos a hablar principalmente qué nos dice la palabra de Dios acerca de ello. Amén. Hace 5,000 años atrás surgió todo ello acerca de los tatuajes. Por ejemplo, si nos damos cuenta, el origen de los tatuajes no simplemente fue hace 5,000 años. La historia marca que hace 5,000 años en Europa, el origen de los tatuajes más antiguos, empezaron los tatuajes con un personaje o con una cultura que es la momia de Otzi en Neolítico. ¿Qué es esto? Los tatuajes más antiguos fue con esta criatura, la momia de Otzi en Europa, hace más de 5,000 años. Estas religiones, de varias culturas y religiones, ellos se tatuaban y marcaban, podemos decir así, las momias. Y la primer momia fue de Otzi. Entonces empezó ahí esta historia hace 5,000 años acerca de los tatuajes. Y estos tatuajes no solo fue ahí, también surgió en Egipto, también surgió en Europa, también surgió en Roma, también surgió en muchas culturas y lugares. Por ejemplo, en el siglo XXIII, los tatuajes fueron introducidos en Europa por el capitán James Cook, y de ahí se creció mucho esta práctica de tatuajes a todas las naciones, y empezaron las personas a hacerse tatuajes. Por ejemplo, los artistas, las personas, y lo hicieron como un estilo o una moda popular.
Hoy en día es popular tatuarse símbolos, nombres, imágenes, culturas o nombres incluso de personas, números, de todo hay. ¿Por qué? Porque todo esto trae un origen, esto trae una historia. Entonces, estamos hablando acerca de esto, de los tatuajes. Vuelvo a repetir, el tema de hoy se titula El origen de los tatuajes. Esto es lo más moderno que se puede estar diciendo, pero esto surgió mucho más antes de que llegara a Europa. Por ejemplo, vuelvo a repetir, en Europa hace más de 5000 años surgió estos tatuajes de la momia de Otzi y empezaron a surgir religiones paganas, religiones de toda la cultura o las culturas se usaban en personas y que esas personas se identificaban con ello, su identidad, sus emociones y todo ello. Entonces, si nos damos cuenta, hoy en día todo esto no es nuevo. No es nuevo acerca de los tatuajes. Los tatuajes tienen una historia muy antigua. Y no solo fue en Europa hace más de 5000 años o que surgió en el siglo XXIII los tatuajes fueron introducidos en Europa por el capitán James Cook y de ahí se crecieron a todas las orígenes, culturas, artistas y lo hicieron como un estilo en las culturas populares hoy en día. Pero por ejemplo, vamos a tomar algo más antiguo acerca de los tatuajes. La palabra de Dios nos marca que es la palabra profética más segura. La palabra habla hoy. Es Jesús mismo hablando a través de su palabra. Hoy nos trae esta palabra fresca para edificación de tu familia y para ti. Esta introducción corta acerca de dónde surgió los tatuajes de la momia de Otzi en Europa, en Egipto. Los tatuajes los usaban en Egipto. Si sabemos, en Egipto vienen tradiciones muy antiguas y muy espirituales en diferentes deidades, diferentes dioses que Egipto trae. Si nos vamos a la historia y los que conocen pastores, siervos o los que conocen la cultura egipcia, es donde surgió la alta magia, los demonios de alto rango, acerca de toda la hechicería. Entonces nos damos cuenta que todo esto viene de todo ello. No solo es físico, no solo es tinta, no solo es un dibujo. Tiene que ver mucho con el espíritu, tiene que ver mucho con el alma y tiene que ver mucho con las acciones que ocasionan todo ello, o las portales o las puertas abiertas que hacen cuando una persona se tatúa. Amén. Bueno, el pasaje es Levítico 19, capítulo 19, versículo del 27 en adelante. Levítico 19, versículo 27 en adelante. Hoy en día, mucha gente, este pasaje, que como dicen que es el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, mucha piensa que ya no se debe de tomar en cuenta. Pero yo me pregunto, si es palabra de Dios, ¿por qué no tomarse en cuenta? Si la palabra de Dios nos dice que debemos de meditar de día y de noche en ese libro, que es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 27 en adelante, si nos vamos a la historia, el libro de Levítico se escribió en una temporada donde surgían muchas cosas, muchas culturas que hacían esta práctica acerca de los tatuajes. En ese tiempo lo hacían distinto ahora, pero es el mismo motivo, es el mismo acción que ellos tenían como hoy en día. Por ejemplo, dice Levítico 19, versículo 28, dice: y no haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros tatuaje alguno, yo Jehová. Ese es un pasaje, un versículo muy interesante. Si nos damos cuenta, este libro de Levítico, en ese tiempo había muchas
culturas, tradiciones religiosas muy fuertes, que hacían tatuajes acerca de nombres de difuntos o nombres o deidades de los dioses distintos que habían en esas épocas. Entonces un tatuaje en ese tiempo en Levítico era muy importante para ellos en sus culturas de religión. ¿Por qué? Porque eran fiestas paganas y rendían culto a dioses ajenos. Recuerden que la palabra de Dios en Éxodo, en los 10 mandamientos, dice que no te harás imagen ni semejanza a lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en lo que en la tierra habita, ni abajo del agua, ni arriba del cielo. Entonces, mucha gente dirá, es que yo no me tatúo los nombres, no me tatúo una imagen, no me tatúo nada malo, pero simplemente me tatúo un pasaje bíblico o algo que relacione al cristianismo. Pues yo les quiero decir algo, es lo mismo. Porque Jesucristo no nos manda a tatuarnos la palabra. Jesucristo nos dice que la leamos y practiquemos su palabra. No que la andes trayendo en el cuerpo o en la mano o donde pongas el tatuaje de cualquier versículo de la Biblia. Jesús no nos dice eso. Por ejemplo, vuelvo a repetir, aquí en Levítico 19, versículo 27 en adelante, nos damos cuenta que aquí había ciertas cosas que hacían al dios Baal. A Baal le rendían culto y se hacían tatuajes en ese tiempo para los dioses de Baal. Entonces, si nos damos cuenta, hoy en día la gente que se tatúa, la gente que hace esta acción, está rindiendo culto a Baal, está rindiendo culto a Satanás. Y mucha gente dirá, es que yo no lo hago con esa intención. No es de que lo hagas con intención, simplemente con una acción. Eso ya cuenta, porque la palabra de Dios nos manda accionar, dar fruto de arrepentimiento, fruto de cambio. Este mensaje tal vez lo escuche la gente secular de la creación de Dios. Dios te ama y quiere lo mejor para tu familia y para ti. Pero este mensaje es más específico para la gente que conoce de Cristo. El Espíritu Santo me inquietaba mucho acerca de este mensaje, de esta palabra, de este tema, porque hoy en día mucha gente cristiana está haciendo esta acción. Entonces, ¿dónde está ese fruto? ¿Dónde está ese fruto de arrepentimiento que tú aceptaste a Cristo en tu corazón y Dios te sacó de las tinieblas a la luz? Entonces no está haciendo luz a los demás. Porque hoy al venir a los pies de Cristo no solo es arrepentirse nada más, es también accionar, obedecer y vivir en santidad y vivir en obediencia a su palabra. En la historia, si nos vamos en Levítico, en este tiempo, en esa época, le rendían culto a Baal, a los dioses ajenos, y hacían todas estas cosas. Hay otro pasaje que nos habla acerca de ello. Ahora estamos leyendo capítulos del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos muestra a través de su palabra? Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24 al 29. La palabra de Dios habla Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24 al 29. Dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondía diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues que soy la más
e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron la res o el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde las mañanas hasta la mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no habéis voz ni quien respondió entre ellos. Y así sigue. Y entonces al mediodía Elías de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque es un Dios, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien escuchase ni respondiese. Entonces más adelante habla acerca de que demostró Elías quién realmente era el Dios Todopoderoso, era el eterno Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces aquí nos damos cuenta que Elías derrotó con el poder de Dios y con la gloria de Dios, y demostrando el poder de Dios, a los profetas de Baal, a los falsos profetas de Baal. Entonces nos damos cuenta que todas estas tradiciones vienen de muy antiguo. Hace un momento hablábamos que hace 5000 años se difundió en Europa y todo ello de la momia de Otzi, y en el siglo XXIII los tatuajes fueron introducidos a Europa. Pero si nos damos cuenta, aquí en la Biblia nos habla de muchos años más, antes de 5000 años ya había surgido esta tradición o esta cultura o esta adicción de los tatuajes. Por ejemplo, hay otro pasaje hoy en día mucha gente piensa, incluso hay pastores que qué tristeza es, o contristan al Espíritu Santo diciendo que no es malo tatuarse. Incluso hay pastores diciendo eso, y realmente la palabra de Dios nos marca lo contrario a eso. Muchos se dirán, entonces, bueno o es malo. Bueno, si tú eres hijo o hija de Dios, es malo tatuarse. Para la gente que no conoce de Dios, puede tatuarse lo que guste, y yo de corazón te digo que vengas a Cristo para que Él cambie tu vida. Pero la gente que ya conoce de Cristo y tatuarse, entonces hay un problema, porque entonces no estás honrando a Dios, no estás obedeciendo su palabra, estás viviendo en desobediencia. Por ejemplo, hay un pasaje que habla en Romanos capítulo 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: así que, hermanos, exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que él debe tener, sino que piense que sí cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 12, versículo 2 en adelante: no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Pero el 1 nos habla algo muy interesante, el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Aquí es algo muy interesante. Mucha gente dice que solo es
cuidar el alma, cuidar el espíritu de no hacer lo malo. ¿Cierto? Eso es muy cierto. La palabra de Dios dice que tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y estamos sellados por el Espíritu Santo cuando lo recibimos. Y eso es muy cierto. Pero aquí, ¿por qué nos marca en Romanos? Dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Aquí está hablando que nuestros cuerpos se rinden también con el alma y el espíritu. Recuerden que somos personas tripartidas, cuerpo, alma y espíritu. Y aquí nos marca que el cuerpo es la casa del Espíritu Santo, la casa donde habita Dios, la casa donde habita el Espíritu Santo. Y dice que vuestro servicio de adoración espiritual, dice, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cómo tú vas a presentar un cuerpo agradable ante Dios? No solo es el espíritu, no solo es el alma, también es el cuerpo. Y aquí está hablando acerca de todo, de buena alimentación, de buen ejercicio, de buena alimentación, de hacer lo correcto. No contaminar el cuerpo, no contaminar el alma ni el espíritu. Pero está hablando acerca de los tres, del cuerpo, el alma y el espíritu. Ser llenos del espíritu principalmente. Vivir en limpieza del alma, del corazón. Pero también el cuerpo tiene que estar rendido a la adoración, tiene que estar rendido al eterno Dios. Hoy en día, la mayoría de la gente piensa que solo es el espíritu y el alma, y no es así. Por ejemplo, un ejemplo secular. Por ejemplo, en tu casa. Si tu casa está buena, está pintada, está aseada, está limpia, con un olor fragante, agradable, tú habitas ahí, ¿cómo? Tranquilo, en paz, y te agrada el ambiente, porque está tu casa limpia, porque tu casa está fresca, porque tu casa está limpia, ¿cierto? El Espíritu Santo así es. El Espíritu Santo tiene que estar en el espíritu, tiene que estar en el alma, tiene que estar en ti, y que se sienta cómodo, que se sienta agradable. ¿Y cómo debemos de hacer eso? Cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra alma, cuidando nuestro espíritu, siendo agradables como una ofrenda de sacrificio vivo, santo ante Dios. Dios nos dio esa hermosura, ese cuerpo donde habita el Espíritu Santo para cuidarlo también. Entonces nos damos cuenta que esto de los tatuajes no es normal, no es simplemente tatuarse y ya, no. Hay espíritus impregnados en un tatuaje, hay espíritus en esos tatuajes que abren portales a demonios. Por ejemplo, si tú te tatúas una imagen, un altar o cosas así, es un portal que abres para un demonio y habita en tu cuerpo. Mucha gente, ¿pero es cierto eso?, se preguntarán. ¿Será cierto eso?, se preguntan tu mente, tu corazón. Porque aquí estamos hablando desde Levítico, que hacían cosas paganas, religiosas, culturas religiosas, y se tatuaban los levíticos, las personas que adoraban a Baal y todo ello. Hoy en día es lo mismo. Esos espíritus existen hoy. Los dioses de Baal rinden culto a dioses falsos. Entonces también nos damos cuenta que los tatuajes, por ejemplo, si tú te tatúas uno, vas a terminar entrando a un espíritu de adicción y empezarás con otro, y hasta que llene todo tu cuerpo y se deforme tu identidad, se forme tu imagen. Porque cuando la palabra de Dios dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no solo es con atributos espirituales, sino también en la imagen de cara, de rostro, de manos, de pies, de todo el cuerpo. Entonces tú te desfiguras, porque nosotros como humanos nos identificamos con los ojos, con el rostro, quiénes somos. Y muchas veces no comprende la gente por qué empiezan a tatuarse. Bueno, la palabra nos muestra que pierden su identidad, empiezan con una ansiedad,
empiezan con una inquietud y dicen, me voy a tatuar el pie, la mano, el rostro, el brazo, el cuerpo, y empiezan a tatuarse. ¿Por qué? Porque empieza una adicción, un espíritu de adicción, un portal que se abre de demonios. La mayoría de la gente que se tatúa es porque su corazón está herido. La mayoría de la gente que se tatúa, su alma está contaminada de depresión, de tristeza, de abandono, de soledad, de depresión. Incluso hay una enfermedad que se llama o se denomina así, que significa, que se nombra autolesión. Esta acción que hace mucha gente, que se autolesiona, se pega en su cuerpo a sí mismo, se corta a sí mismo. Por ejemplo, la gente que se corta las venas, las personas que se golpean a sí mismos porque tienen una ansiedad, tienen un dolor en su cuerpo, en su alma, en su corazón, y solamente supuestamente ellos dicen que cortándose, que con tatuándose, todo eso va a quitar ese dolor, esa depresión. Eso se llama autolesión, golpearse a sí mismo o cortarse a sí mismo. Eso se llama un demonio maligno, es un espíritu maligno. Si alguien tiene esto en su alma, en su corazón, en su cuerpo, que siente esa ansiedad de tatuarse, esa ansiedad de cortarse, yo te quiero decir algo: solamente Cristo te hace libre, solamente Cristo te libera, te restaura, porque te ama y quiere lo mejor para ti. Y hoy en día, de verdad, qué tristeza que muchos cristianos hacen estas prácticas de tatuarse. Y muchos se dirán, es que no es malo porque mi pastor lo dice. Pues yo te quiero decir algo, que lo que debe de importarte es lo que Cristo dice en su palabra. Es lo que debe de importarte y darle prioridad a tu vida, es la obediencia a su palabra de Cristo. Tal vez dices, es que me tatué un pasaje bíblico, es que me tatué a un animal que no es malo ni nada de ello. No, es lo mismo. Es lo mismo. Si tú te pones algo, estás borrando tu identidad, estás poniendo algo en tu cuerpo que no te corresponde y está mal. No hace falta, hay un pasaje bíblico que dice, no añadirás nada que lo que esté escrito en la palabra de Dios. No podemos quitar ni añadir nada. Todo es bíblico y ya está escrito, y es lo que Dios habla y hay que obedecer. Entonces nos damos cuenta que la historia de Levítico, de Primera de Reyes, todo esto de profeta Elías, si nos damos cuenta aquí en Levítico 19, es una palabra profética. Es una palabra profética, ¿por qué? Porque nos marcaba todo lo que hacían y lo que se está viviendo hoy. Es lo mismo, se está repitiendo la misma historia. Esto, si nos damos cuenta, también de los tatuajes viene un espíritu anticristo. Es un espíritu del anticristo, anticristiano, porque es antibíblico todo ello. No importa que sea un pasaje bíblico, no importa que sea tu nombre, no importa lo que tú te pongas, es malo. Hasta lo mínimo. Recuerden que Satanás se convierte como ángel de luz. Él confunde a la gente, él ciega a la gente con sus tinieblas, con sus mentiras. Y Cristo habla verdad, y la verdad es que los tatuajes son malos en tu cuerpo. Son malos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo prohíbe. Porque trae una historia de paganismo, una historia de demonios, una historia muy grave hoy en día. Por ejemplo, vuelvo a repetir esta enfermedad que mucha gente tiene, autolesión, de golpearse, de estar depresivo, triste, se corta las venas o se pone símbolos en su cuerpo o todo ello. Esto es un espíritu que la palabra de Dios nos marca, que Jesucristo mismo los liberó. Hay un pasaje en Marcos capítulo 5 versículo 2. Marcos capítulo 5 versículo 2 al 5 dice, nos habla acerca de este espíritu que atormenta a la gente para tatuarse, para maltratarse, para golpearse en su cuerpo, para deformarse. Y estos espíritus se llaman espíritus de los gadarenos.
El endemoniado gadareno, en esa época eran legiones. Muchos dicen que son 3.500, otros 6.000, son varios puntos de vista, pero sabemos que son muchos. El endemoniado gadareno, es ese pasaje en Marcos capítulo 5, versículo del 2 en adelante, dice: y en cuanto se desembarcó, enseguida le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarle ni con cadenas, porque le habían atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie tenía fuerza para dominarle. Y continuamente de noche y de día andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos y cortándose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz le dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Por lo le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Este demonio, mucha gente, por eso hoy en día mucha gente, me da tristeza que los pastores, se contrista mi espíritu que ver pastores que no hay guerra espiritual o hay liberaciones en las iglesias. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque Satanás se ha filtrado en las iglesias. Ya no hay liberación, ya no hay liberación de alma, ya no hay liberación de demonios. ¿Por qué? Porque tienen hasta miedo a sacar un demonio. Entonces hoy en día muchos demonios se están filtrando a través de los tatuajes y los tienen en sus propias iglesias. Este espíritu, que tenía un espíritu inmundo, se llama, que lo atormentaba de día y de noche, y gritaba y se cortaba con una piedra. Hoy la piedra testifica los lápices que se tatúan, las navajas con que se cortan, todo ello, esto representa a esta piedra. Este espíritu representa al cortarse, se llama autolesión, golpearse a sí mismo, cortarse a sí mismo el cuerpo. Están maltratando el templo del Espíritu Santo, están contaminando el templo del Espíritu Santo con cortarse, con pintarse, con ponerse tatuajes. Eso es el problema hoy en día. Y mucha gente dice que es normal. No es así. Todo esto trae una historia espiritual de demonios, de paganismo, de religiones, de culturas paganas. Cuando Romanos 12, capítulo 2 nos decía: no imites al mundo, está hablando de culturas, está hablando de tradiciones y está hablando de acciones espirituales, pero también acciones seculares. Acciones como los tatuajes, como la vestimenta, todo ello tiene que ver mucho con algo espiritual. Hoy en día la mayoría de la gente le hace normal porque no hay pastores que los exhorten, que les digan que está mal. Hoy en día todo es libertinaje. Una cosa es ser libre en Cristo y otra cosa es libertinaje mundano, secular. Y cuando Romanos 12:2 nos habla acerca de ese no imites al mundo, es acerca de esto, de las fiestas paganas, de la cultura que va en contra de Dios, de las tradiciones antiguas, de religiones, paganismos, hechicería, brujería. Todo eso no debe de practicarse. Incluso hoy en día los tatuajes no deben de practicarlo. ¿Por qué? Porque trae una cultura pagana, trae una cultura de espíritus. Yo les puedo garantizar hoy en día, de los espíritus que tú tienes en tu cuerpo, en tu alma, tiene que ver mucho con los tatuajes. ¿Por qué? Porque un tatuaje es un pacto. Cuando tú te tatúas, estás abriendo un pacto al diablo, un pacto a algo que tú añades. Incluso mucha gente se tatúa el nombre de su hijo, el nombre de su esposa, el nombre de su ex esposa, de sus exnovios, de todo esto, y son pactos del pasado, son pactos de demonios. Tú haces un pacto con ello y estás unido a ese tatuaje con un pacto demoníaco. Entonces, por eso Levítico 19:28 hablaba de esto, porque se abrió una puerta de todo ello. En ese tiempo de cuando se escribió Levítico había muchas culturas que se tatuaban y se marcaban para ello. Después de eso, más adelante, en 5,000 años, cuando empezaron en Europa a surgir estos de los tatuajes, empezaron a surgir en Egipto, también pusieron estos demonios en Otzi, en las momias, en los símbolos, en los dioses paganos, porque se identificaban
con esos tatuajes su identidad, su demonio que ellos tenían. Hoy en día los tatuajes representan algo, una cultura, un grupo, un demonio, una deidad. Todo representa algo y eso por eso significan pactos. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios no nos representa un tatuaje, no nos representa nada, sino que nos representa a Cristo, el sello del Espíritu Santo, que fuimos comprados con la sangre de Cristo por su amor hace más de 2000 años, que vino a salvarnos, libertarnos y perdonarnos de todo error y pecado. Hoy en día, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, es tiempo de venir al arrepentimiento. Si tú te tatuaste un pasaje bíblico, un nombre de amiga o de cualquier índole o un dibujo, tienes que venir a Cristo para ser libre. Tienes que venir a Cristo arrepentido o arrepentida. ¿Por qué? Porque no es de Dios los tatuajes. Hay otro pasaje que habla en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6, versículo 19 al 20 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Escuchen lo que el Espíritu Santo les dice hoy. Esta es una palabra profética. Y nos vamos a la historia acerca de Levítico. Levítico habla acerca de no cortarse, de no hacerse tatuajes, 19:28. Y se cumple la palabra profética aquí, en 1 Corintios. Aquí dice: el litigio delante de los incrédulos. La gente que practicaba cosas paganas, culturas, está hablando acerca de esto. Aquí está hablando acerca de los tatuajes, está hablando de que debes de cuidar tu cuerpo y tu espíritu delante de Dios, porque no son tuyos, son de Dios. Aquí cuando dice, ¿por qué habéis? Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Santuario, aquí está hablando de casa, un templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Aquí se refiere al sacrificio de Cristo, de la sangre de Jesús. Dice: y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces no debes de tener en menos tu cuerpo. Debes de tomar en cuenta tu cuerpo para adorar, glorificar a Cristo. El cuerpo, el alma y el espíritu se tienen que rendir a Cristo, la presencia de Jesús. Tienen que adorar y glorificar a Cristo en cuerpo, alma y espíritu, porque el Espíritu Santo habita, se manifiesta y está ahí. Debes de respetar, es la casa del Espíritu Santo. Debes de cuidar la casa del Espíritu Santo. No tienes derecho a maltratar tu cuerpo, porque es de Dios, es del Espíritu Santo. Él te ama y quiere lo mejor para tu familia, para tus hijos, para ti. Por eso aquí dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Porque habéis sido comprados. Glorificar pues a Dios con vuestro cuerpo y nuestro espíritu. Es muy importante cuidar el cuerpo. Este tema es muy extenso, es muy profundo. Sacaría yo 2, 3, 4, hasta 5 temas acerca de los tatuajes, pero estoy haciendo una breve enseñanza que te edificará. Recuerden, los tatuajes no son correctos delante de Dios. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu tienen que estar rendidas a Cristo. ¿Por qué? Porque es un espíritu que te ocasiona cortarte, ponerte tatuajes, te incita a hacer el mal con tatuajes. Piensan que ponerse un tatuaje es normal, no, es espiritual, y Satanás los guía a hacerlo con este espíritu de tormento que habla Marcos capítulo 5 versículo 2 al 5, que Jesucristo lo liberó a esta persona. Si tú estás atormentada con estos espíritus de noche que te atormentan para cortarte, para tatuarte, para hacer cosas ilícitas delante de Dios, te quiero decir algo: solamente Cristo te ama, solamente Cristo te liberta, te quita el dolor, la depresión, la tristeza, y necesitas volver a Cristo.
Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, arrepiéntete y tienes que venir a los pies de Cristo a ser libre. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El cuerpo del templo del Espíritu Santo. Recuerden que esto surgió desde Levítico, Primera de Reyes, en los dioses de Baal, culturas malas que se tatuaban versículos de su cultura, de todo ello. Hoy en día el cristianismo está metiendo paganismo, está metiendo cultura diabólica en la iglesia, y es por los tatuajes también. Es una cultura, es un espíritu para tatuarte, para maltratarte y para desfigurar el templo del Espíritu Santo. Recuerda este pasaje, 1 Corintios 6, versículo del 19 al 20. Dios te habla esta palabra profética y declaro esta palabra en ti y en tu familia. Grábala en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Rinde a Cristo tu cuerpo, tu espíritu, a adorarle, a glorificarle, porque es un mandato de Dios. No a contaminarlo, no a tatuarlo. No importa si es un pasaje bíblico, no importa si es pasaje bíblico un animal que no esté feo, no importa. Es antibíblico tatuarse. Hay pasajes, por ejemplo, en Efesios, en Juan, en Santiago, habla acerca de todo ello también. Hay muchos pasajes que hablan acerca de ello. En Efesios capítulo 4, versículo 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. No hay otro cuerpo, solamente este cuerpo que Dios nos dio para cuidarlo, para rendirnos a su gracia, a su presencia de Cristo, a glorificarle con de cuerpo, alma y espíritu, en espíritu y en verdad. También en Efesios 1, capítulo del 3 al 10, nos habla acerca de ello. Efesios capítulo 1, del 3 al 10. Efesios capítulo 1, versículo del 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme la benefició a su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado el amado, en que teníamos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, con miras y restaurar todas las cosas en Cristo, Dios nos salvó para que le adoráramos, glorificáramos, nos perdonara. Y el cuerpo está incluido. Incluso en los tiempos, cuando Cristo venga, también nos dice que va a haber cuerpos glorificados. Entonces ese cuerpo está desde hoy. Este cuerpo que tú tienes vas a tenerlo en el reino celestial. Cuídalo, porque es el templo del Espíritu. Es el cuerpo del Espíritu Santo, es su casa. Cuídalo, no lo contamines, no te hagas tatuajes, porque lo estás contaminando el cuerpo, la casa de Dios, la casa del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir que hay un problema que se llama autolesión, golpearse, cortarse, y ese es un espíritu. Tal vez hoy dices: es que yo no me corto, es que yo no me maltrato, pero solo me tatúo. Es lo mismo.
estás contaminando el cuerpo, estás maltratando la casa de Dios. Y esto es bíblico. Hay muchos pasajes más. Hebreos. Hay un pasaje en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también los hará. Vuelvo a repetir, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está marcando que el cuerpo es muy importante. Tienes que cuidarlo completamente. Dice: paz os santifique completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Es una orden de Jesús. Guarda tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para la venida de Jesucristo. Así lo dice la palabra. Guardar el cuerpo, el alma y el espíritu. No te equivoques, no dejes que Satanás te enciegue. Hoy mucha gente está cegada en la iglesia. Hijos de Dios, hijas de Dios están tatuando y están llenos de oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que guardemos nuestro cuerpo, alma y espíritu para la redención de Jesús. Bueno, este pasaje, este tema se tituló El origen de los tatuajes. Hoy en día hay mucha gente que tiene espíritus que ocasionan tatuarse, cortarse, lastimarse. Están fuera de su identidad, están tristes y depresivos y están buscando la forma de quitar esa ansiedad, ese dolor, esa tristeza. Y lo hacen con tatuarse, cortarse o hacer cosas malas. Pues yo te quiero decir algo: Jesús es el que liberta. Jesús quita toda ansiedad, Jesús quita toda maldad de ti, y Él te perdona y te ama. Amén. Recuerden, este tema es bíblico, es tema de parte del Espíritu Santo. Más adelante subiré el segundo tema acerca del origen de los tatuajes. Hablaré más a profundidad. Y si alguien tiene necesidad de ser libre acerca de esto de los tatuajes, de los pactos que hay, o de este espíritu que tienen la gente que se tatúa, pues bueno, este espíritu se llama un espíritu de tormento que los hace incitar a tatuarse, lastimarse, pero también a ser adictos a esto. Entonces Dios les ama, bendiciones, y nuevamente les vuelvo a repetir, próximamente subiré el segundo tema más a profundidad, pero yo sé que esta palabra les edificará, les ayudará a que esté claro todo esto. Los pastores que digan que no es malo tatuarse están siendo influidos por un espíritu del anticristo, de la apostasía, porque Cristo nos habla acerca de esto, y está mal tatuarse, está mal delante de Dios. Bendiciones y que el Eterno Dios los bendiga. Recuerden que este tema es bíblico, y recuerden que este ministerio es de bendiciones, profético, evangelístico. Leemos palabra de Dios, revelación del Espíritu Santo, y esta palabra es profética para ti. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Este pasaje es para ti. Lo profetizo, lo declaro en el nombre de Jesús. Es para tu familia, para tus hijos y para ti. Dios quiere bendecirte, Dios quiere compartir de su amor, pero también de su liberación, de su libertad. Bendiciones y que el Eterno Dios les bendiga.